¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a lo que es la segunda clase de anemia. Estamos en el segundo tema de medicina interna. Hoy día les vamos a hablar acerca de la anemia y vamos a empezar por la hematopoiesis y bases fisiológicas de la producción de eritrocitos. Podemos decir que la hematopoiesis es el proceso a través del cual se van a producir los elementos formes de la sangre. Este proceso va a estar regulado por una serie de etapas que se van a iniciar desde una célula madre, el cual tiene esta capacidad de producir eritrocitos. Todas las clases de granulocitos, monocitos, plaquetas y las células del sistema inmunitario. No se conoce a detalle el mecanismo molecular exacto, ¿ya? Por lo cual, dicho tipo de células se compromete dentro de una línea particular. Sin embargo, datos de experimentos, ya sea en ratones, sugieren que las células eritroides provienen de un progenitor eritroide, megacariocito común, que no se desarrolla en ausencia de la expresión de los factores de transcripción GATA1 y FOC1. Podemos decir que la hormona reguladora es la eritropoyetina. Es necesario para que ésta pueda conservar comprometida a la célula progenitora eritroide, la cual, en ausencia de dicha hormona, entraría en una base de muerte programada, que sería la apoptosis. El fenómeno regulado de la producción de eritrocitos es la eritropoiesis. Y lo podemos ver en esta figura, ¿no? Que es la eritropoiesis, en toda esta figura. ¿Qué nos dice? Que en la médula ósea, el primer precursor eritroide morfológicamente reconocible es el pronorblasto, ¿ya? El pronorblasto. Esta célula puede presentar 4 a 5 divisiones celulares, que dan lugar a la producción de 16 a 32 eritrocitos maduros, con incremento en la producción de eritropoyetina o tras su administración exógena como fármacos que se aplica o que va a amplificar el número de células progenitoras y a su vez va a aumentar el número de eritrocitos. La regulación de la producción de la propia eritropoyetina se relaciona con la disponibilidad de oxígeno. Entonces, para que pueda haber más producción de eritropoyetina, tiene que haber también lo que es la disponibilidad de oxígeno. El eritrocito maduro, hablando morfológicamente de un eritrocito maduro, tiene alrededor de un diámetro de 8 micras, ¿ya? Es anucleado, tiene forma de disco y presenta una gran capacidad de plegamiento para poder atravesar con éxito la microcirculación, ¿no? La producción normal de eritrocitos es de más o menos permiten más o menos diariamente que sea de un 0,8 a 1% de todos los eritrocitos circulantes en el organismo, dado que el eritrocito más o menos tiene un promedio de vida de 100 a 120 días. Y el órgano de la producción de los eritrocitos se llama eritrón. El órgano, ¿no?, que está encargada de la producción de eritrocitos es el eritrón. Este es un órgano dinámico constituido por una reserva rápidamente proliferativa de precursores celulares eritroides de la médula ósea y una gran masa de eritrocitos maduros circulantes.
El regulador fisiológico de la producción de eritrocitos va a ser la hormona glucoproteica EPO, que es la eritropoyetina. Esta se va a sintetizar y va a liberar por las células del revestimiento capilar peritubular que tenemos del riñón, ¿no? Estas células van a constituir un tipo de epitelio muy especializado. Una pequeña cantidad de eritropoyetina la va a producir los hepatocitos, ¿no? Y el estímulo fundamental para que haya producción de eritropoyetina va a ser la disponibilidad de oxígeno para las necesidades metabólicas císticas, ¿no? Si el oxígeno en este caso va a disminuir, no sucede este importante paso de hidroxilación, lo cual va a provocar, ¿ya?, que se transloque hacia el núcleo y va a estimular a que la eritropoyetina reduzca, ¿no? Entonces la disminución de aporte de oxígeno, ¿ya?, la disminución de aporte de oxígeno por parte de la molécula de hemoglobina va a causar la hipoxemia, o de manera infrecuente a reducción del flujo sanguíneo que alcanza el riñón. Entonces la eritropoyetina va a controlar la producción diaria de eritrocitos y sus concentraciones pueden cuantificarse en el plasma mediante técnicas sensibles de inmunoanálisis. Cuando la concentración de hemoglobina va a disminuir por debajo de 10 a 12 más o menos, ¿no?, la concentración plasmática de eritropoyetina va a aumentar, ¿no? Entonces eso es la desviación más o menos en un logaritmo, que ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Entonces en la circulación la eritropoyetina presenta una semivida más o menos de 6 a 9 horas, ¿no? Actúa mediante una unión de receptores situados en la superficie de la médula, ¿no? Aquí está el eritro de la médula, en la cual bajo el estímulo de esta eritropoyetina va a haber la producción de eritrocitos. Puede aumentar 4 a 5 veces, ¿no?, durante este periodo de 1 a 2 semanas, pero solo en presencia de nutrientes apropiados, en particular en el hierro, ¿no? Por tanto, la capacidad funcional del eritrón requiere una producción renal normal. Entonces los riñones tienen que estar funcionando de la mejor manera, ¿no? Un defecto en cualquiera de estos componentes claves puede dar lugar a una anemia. Normalmente esto se va a evaluar mediante la valoración normal del hematocrito y la hemoglobina, que nos van a dar como datos en laboratorio. Y el hematocrito sabemos, ¿no?, que un valor promedio del varón es de 47. Puede ser una desviación de más menos, ¿no?, más menos de 7. Y en la mujer de 42 más menos 5, ¿no? Entonces cualquier valor individual del hematocrito de la hemoglobina va a conllevar a la posibilidad de que ésta pueda tener una anemia, ¿no? Entonces ver las concentraciones de eritropoyetina en respuesta a la anemia. Sabemos que si hay un valor normal de hemoglobina, entonces este logaritmo ya se va a mantener de manera normal, disminuir. Pero si la hemoglobina va a bajar, ya sea hasta menor a 12, ¿no?, entonces la eritropoyetina va a circular más, ¿no? Tenemos lo que es, ahora vamos a entrar a hablar sobre la anemia, ¿ya? Y según la Organización Mundial de Salud, nos dice o define la anemia como el nivel de hemoglobina menor a 130 gramos, o lo que es 13 gramos por 100 ml en varones, y en mujeres 12 gramos por 100 ml ¿no?, en mujeres, ¿no?, varones 13 y mujeres 12.
De manera clínica, ya, vamos a hablar la presentación clínica, ¿no? de la anemia. ¿Cuál va a ser los signos y síntomas, ¿no? Entonces, esta anemia suele diagnosticar mediante pruebas de detección sistemática, es decir, por laboratorios, ¿no? Con valores normales. Solo de manera ocasional se va a evaluar de manera clínica, tanto presentando signos y síntomas que sean muy visibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, una anemia aguda se debe casi siempre a una hemorragia o a una hemólisis, una anemia aguda. Pero si la pérdida hemática es leve, va a haber un aumento en el aporte de oxígeno. Entonces se va a lograr los cambios de la curva de disociación que les mostraba hace rato, ¿no? Entonces, mediada por la disminución del pH y por el incremento del hidróxido de carbono. A este proceso se le va a llamar el efecto de Born. Es que es muy importante, ¿no? Entonces decimos, si la anemia aguda se debe casi siempre a hemorragias o hemólisis y la pérdida hemática va a ser leve, o sea, leve, va a haber el aumento en el aporte del oxígeno, ¿no? Y va a haber un cambio en la curva de disociación de oxígeno, hemoglobina. Y estos dos, este fenómeno va a estar mediado, va a disminuir el pH y va a aumentar el dióxido de carbono. Entonces, a la disminución del pH y al aumentar el dióxido de carbono, se va a llamar el efecto de Born, ¿no? Pero si en este caso, si la pérdida es aguda y el cuadro clínico es denominado por la hipovolemia y el valor del hematocrito y de la hemoglobina no refleja el volumen sanguíneo perdido, surgen signos de inestabilidad vascular. En este caso, si la pérdida aguda es de más o menos de 10 a 15% del volumen sanguíneo total, ¿no? En los pacientes en cuestión el problema no es la anemia, sino es la hipotensión y el menor riego a órganos. Entonces esto tenemos que saber diferenciar, ¿no? Si en el caso, nos dice, volviendo a repetir, si la pérdida hemática es aguda, pero el cuadro clínico es dominado por la hipovolemia y el valor del hematocrito y hemoglobina no refleja el volumen sanguíneo perdido, ¿no? Surgen signos de inestabilidad vascular si la pérdida aguda más o menos es del 10 a 15% del volumen sanguíneo total. Entonces, en estos pacientes, el problema no es la anemia, sino es la hipotensión y el menor riego a órganos. Entonces, cuando se pierde repentinamente más del 30% de volumen hemático, la persona no podrá compensar esa situación con los mecanismos usuales de contracción. Entonces el individuo prefiere estar en decúbito. ¿Qué signos y sintomatología va a presentar? El individuo va a estar decúbito, ¿no? Y va a mostrar hipotensión postural y taquicardia, ¿no? Entonces puede ser que al estar sentado disminuya la tensión y al estar echado muestre otro tipo de presión arterial, ¿no? Entonces va a haber lo que es cuando va a haber una pérdida más del 30%, ¿cuál va a ser la sintomatología? Más o menos los signos. El individuo va a querer estar de cúbito dorsal, va a haber inestabilidad de hipotensión postural y va a haber taquicardia. Si la pérdida de sangre es mayor al 40%, o sea, es decir, mayor a 2 litros en el adulto de una talla promedio, va a surgir signos de choque hipovolémico, ¿no? Cuando ya llega a mayor al 40%.
Y estos, los signos que va a aparecer de choque hipovolémico van a incluir lo que es la confusión, la disnea, la diaforesis, va a haber hipotensión y va a haber taquicardia. En este caso el individuo mostrará déficit notable en el riego de órganos vitales y necesitará inmediatamente lo que es la reposición de volumen sanguíneo inmediato, es decir, va a necesitar que haya una transfusión inmediata. Y cuando va a haber lo que es la enfermedad hemolítica aguda, los signos y síntomas van a depender más que todo de un mecanismo que va a dar lugar a la destrucción de los eritrocitos. La hemoglobina, o en este caso, la hemólisis intravascular con liberación de hemoglobina libre, se puede acompañar de un dolor agudo en la espalda, presencia de hemoglobina libre en el plasma y la orina, y va a haber insuficiencia renal. Los síntomas que acompañan a la anemia de carácter más crónico o progresivo va a depender de la edad del paciente y de la suficiencia del aporte de sangre a los órganos más importantes. Los síntomas vinculados a la anemia de grado moderado van a ser fatiga, va a haber sensación de debilidad, aquí podemos ver fatiga muscular, ¿no? Va a haber cansancio, debilidad muscular, ¿no? Va a haber taquicardia, palpitaciones, taquicardia, ¿no? Y en particular al realizar ejercicios. No obstante, los mecanismos intrínsecos de compensación que gobierna la curvatura de disociación oxígeno-hemoglobina en ocasiones la instauración gradual de la anemia, ¿no? Entonces podríamos decir que ciertos trastornos se van a acompañar con frecuencia la anemia, los cuadros de inflamación crónica, por ejemplo, infecciones, artritis reumatoidea, el cáncer, ¿no? Se van a vincular con una anemia de grado leve o moderado, mientras que los procesos linfoproliferativos como las leucemias linfocíticas crónicas y algunas otras neoplasias de células B se pueden asociar a una hemólisis autoinmunitaria, ¿no? Entonces, cuando decimos, en este caso, hacemos el estudio del paciente, ¿no? La valoración del paciente con anemia requiere una anamnesis y una exploración física cuidadosa, ¿ya? Y una exploración, ¿no?, minuciosa. Siempre se debe tener en cuenta los antecedentes nutricionales relacionados con la ingestión de fármacos o alcohol, así como los antecedentes familiares, ¿no? Algunos orígenes étnicos o geográficos se relacionan con una mayor probabilidad de, de trastornos hereditarios. Entonces, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya?, y algunas hemoglobinopatías se van a observar con mayor frecuencia en personas cuyo origen son del Medio Oriente o África, incluidos estadounidenses de raza negra que han tenido una elevada frecuencia de deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Otra información que puede ser útil es la exposición a determinantes agentes o fármacos tóxicos y los síntomas relacionados con otras enfermedades que acompañan por lo común de anemia. Entre ellos puede incluir los síntomas y signos de hemorragia, fatiga, malestar, fiebre, pérdida de peso, situación nocturna y otros síntomas generalizados. Los datos más útiles relativos a los mecanismos de la anemia suelen aportarlos las exploraciones físicas mediante detección de infecciones,
sangre en heces, linfadenopatías, esplenomegalias, las petequias, las esplenomegalias y la linfadenopatía sugiere la presencia de una enfermedad linfoproliferativa subyacente. Miembros tanto que puede aparecer en los miembros superiores, inferiores, que son las petequias, ¿no es cierto? Sugieren una disfunción plaquetaria, y esto más que todo es en las leucemias. Para establecer el momento de inicio suelen resultar útiles el estudio del laboratorio. En pacientes anémicos, la exploración física puede permitir detección de latido cardíaco vigoroso, o sea, taquicárdico. Va a haber pulsos periféricos intensos. Puede ser un soplo sistólico de flujo. La piel, las mucosas pueden presentar palidez cuando la hemoglobina ya es menor a 8 y a 10. Va a estar pálido. Esta parte, la exploración física se debe centrar en aquellas zonas en las que los vasos están cerca de la superficie, como las mucosas, los lechos unguiales y los surcos palmares. Si los surcos palmares tienen una coloración más clara, ¿ya?, que la piel adyacente, cuando la mano está en hiperextensión, por lo general la concentración de hemoglobina es de 8 a 10, o es menor a 8 en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la valoración laboratorial? Se van a recoger las pruebas utilizadas en el estudio diagnóstico inicial de la anemia. Como parte de la valoración es necesaria una biometría hemática completa que incluye la concentración de hemoglobina, hematocrito y los índices eritrocíticos, volumen corpuscular medio, una hemoglobina corpuscular media en picogramas, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver en este recuadro, ¿no? Aquí podemos ver en un breve resumen la valoración física del paciente anémico. La exploración puede permitir la detección del latido. Va a haber un latido de punta vigoroso, pulsos periféricos intensos, un soplo sistólico de flujo. La piel y mucosa van a estar pálidas, normalmente cuando la hemoglobina va a ser menor a 8, de 8 a 10, ¿no? Y esta parte de la exploración física se debe centrar en aquellas zonas en las que los vasos están cercas a las superficies, como las mucosas, los lechos unguiales y los surcos palmares. Cuando los surcos palmares van a estar, como se dice, ¿no?, la coloración va a ser pálida, es cuando la hemoglobina está alrededor de menor a 8. Y aquí podemos ver lo que es la valoración del laboratorio. La valoración del laboratorio normalmente, nosotros lo que pedimos como médicos cuando sospechamos de una anemia, ya sea en puérperas, sea en pacientes que hayan tenido pérdidas de sangre, epistaxis, ¿no?, con hemorragias, normalmente lo que nosotros pedimos es el hemograma, un hemograma completo, ¿no?, en la cual vamos a evaluar lo que es el hematocrito y la hemoglobina, ¿no? Pero estas pruebas laboratoriales en el diagnóstico de anemia son la biometría hemática completa, ¿no? Y para hacer una biometría hemática completa vamos a pedir lo que es los recuentos de eritrocitos. Y en esos recuentos de eritrocitos va a estar sumergida lo que es la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de reticulocitos. Luego vamos a pedir lo que es el índice eritrocítico, ¿ya?, en la cual va a estar sumergida el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y la amplitud de la distribución eritrocítica. Vamos a pedir los índices de leucocitos, recuento diferencial, segmentación nuclear de neutrófilos, ¿no? Vamos a pedir el recuento plaquetario,
Vamos a pedir la morfología celular, es decir, el tamaño de las células, el contenido de la hemoglobina, la anisocitosis, poiquilocitosis, la policromasia, ¿no? Y vamos a pedir también los estudios de aporte de hierro, hierro sérico, capacidad total de unión con hierro, la ferritina sérica. Vamos a pedir un examen medular con material aspirado, ¿no? Para ver la morfología celular ¿no? Y también se puede pedir lo que son las biopsias, tanto celularidad y la morfología, ¿no? Entonces, no vamos a pedir esto va a ser según el paciente, dependiendo de del diagnóstico que sospechemos, ¿no? Por ejemplo, en una epistaxis, ¿no? O en una hemorragia leve, lo que más nos va a importar es la hemoglobina y el hematocrito, o en las puérperas, ¿no? Pero ya cuando tengamos que estudiar a un paciente que sospechamos con leucemia, tenemos que hacerles varios análisis y exámenes laboratoriales para poder estar seguros del diagnóstico que creemos que tiene, ¿no? Vamos a ver lo que es el índice eritrocítico, pero antes de eso vamos a hablar acerca de aquí está. Estos cuadros son muy importantes, ¿no? En la cual nos ayuda mucho a saber el valor normal y a poder leer, ¿no? Los laboratorios cuando se nos presenta un caso clínico, ¿no? O cuando nosotros pedimos un examen laboratorial o un hemograma, ¿no? Entonces, el volumen corpuscular medio, un valor normal es de 90, ¿ya? Puede ser más menos 8, ese es un rango, ¿no? Puede ser 98 o puede ser 82, de 82 a 98 es un rango normal. La hemoglobina corpuscular media, cuyo valor normal va a ser 30 más menos 3, puede ser 33 o puede ser 27, 27 a 33. Una concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser 33 más menos 2, es decir, pueden ser 35 o puede ser 31, de 31 a 35, ¿no? Valor normal. Y estos son los cambios en los valores de hemoglobina y hematocrito normal con la edad y con el embarazo. No es lo mismo la concentración de hemoglobina en un recién nacido que en un niño o en un adolescente o en un adulto o en una mujer adulta que está menstruando o en una mujer adulta que es posmenopáusica o en el embarazo. Entonces es importante poder tener estos datos y que tal vez ustedes puedan anotarse porque es muy importante, ¿no? Nos dice que el recién nacido, su hemoglobina, en gramos hablando, va a ser mucho más elevada si se dan cuenta que en un adulto normal, entonces va a ser de 17, ¿no? Y su hematocrito va a ser de 52. En un niño ya va a ser de 12 y hematocrito de 36. En adolescentes va a ser de 13 y hematocrito de 40. Y en un varón adulto va a ser de 16, puede ser más menos 2, y 47 más menos 6. En una mujer adulta que va a menstruar va a ser de 13 más menos 2 y hematocrito de 40 más menos 6. En una mujer adulta posmenopáusica ya va a ser de 14 más menos 2 y hematocrito 42 más menos 6. Y durante el embarazo 12 más menos 2 y 37 más menos 2. Pero hay un rango, ¿no? Que menor a 12 en adultos ya se puede considerar que hay una anemia leve, ¿no? Hemos dicho, ¿no? En varones será 13 y en mujeres 12, ¿no? Aquí ya tenemos los cuerpos de Howell-Holly. En caso de que el vaso no sea funcional, los restos nucleares no se separan de los eritrocitos y
y van a subsistir en forma de pequeñas inclusiones azules que se van a teñir de manera homogénea con la técnica de Hillman, dice, ¿no? De Hillman. Aquí está. Se han teñido, ¿no? Porque si estuviera así, estos son los cuerpos de Howell Holly, porque si se hubieran teñido de manera como a este lado, entonces sería un frotis normal. Cuando ya tenemos una anemia ferrofénica grave, va a haber presencia de eritrocitos microcíticos e hipocrómicos, menores que el núcleo de un linfocito, junto a una variación notable de su tamaño, ¿no? El tamaño va a variar, anisocitosis, y la forma poiquilocitosis. Acá está, ¿no? Tienen como núcleos, el tamaño es diferente, la forma es diferente. Otros son ovoides, otros son pequeños, otros son largos, ¿no? Eso es cuando ya hay una anemia ferrofénica grave. Ahora, los cambios de eritrocitos en la mielofibrosis, ¿no? Hay una imagen que está mitad a mitad. La izquierda revela que es la de un dacriocito, y en la mitad derecha se observa un eritrocito con núcleo, ¿no? Las dos formas aparecen en la mielofibrosis, ¿no? Entonces se puede apreciar, en un lado hay un eritrocito con núcleo y en el otro lado hay un dacriocito. Aquí está un dacriocito, este es el dacriocito, y este es un eritrocito con núcleo, lo cual no debería haber, porque los eritrocitos no tienen núcleo. Los monocitos, macrocitosis. En este caso, las macrocitosis. Los eritrocitos tienen mayor tamaño que un linfocito y tienen una dotación adecuada de hemoglobina. Otros macrocitos tienen una forma normal, por lo cual se les ha llamado macrovalocitos, ¿no? Aquí está. Pero aquí se puede ver que son grandes, ¿no? Ahora, los dianocitos es el aspecto de estas células, ¿no? Que más o menos se van a asemejar a un ojo de un buey. Acá está, ojo de un buey. En la talasemia y en las hepatopatías. Los dianocitos, ¿no? Ojo de buey. Entonces, si les preguntan cuál de las células o qué células llamadas o cómo se llaman las células que presentan una forma de ojo de buey, en este caso van a ser los dianocitos, ¿no? Y tenemos los fragmentos de eritrocitos, ¿no? Estos pueden ser fragmentados en presencia de cuerpos extraños en la circulación, como válvulas cardíacas, mecánicas, o cuando hay daño térmico, ¿no? Se van a fragmentar. Acá está. Están fragmentando. Y los acantocitos. Estas células se van a clasificar como eritrocitos deformes, que contienen algunas proyecciones corpusculares de una desfiguración irregular, ¿no? Entonces son deformes estas células, los acantocitos. Acá está, ¿no? Son irregulares. Vamos. Y la uremia. En esta enfermedad los eritrocitos pueden tener innumerables proyecciones de esparcimiento regular
a manera de pequeñas espinas. Tales células llamadas equinocitos pueden diferenciarse fácilmente de los acantocitos con espículas irregulares que se muestran en esta figura. Por ejemplo, los acantocitos son casi similares, ¿no? Pero estas tienen como espículas, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar la uremia. Y los reticulocitos. La tinción con azul de metileno pone en manifiesto residuos de RNA en los eritrocitos jóvenes. Acá están. Residuos de RNA. Son los reticulocitos. Ahora, cuando vamos a hablar del cálculo del índice de producción de reticulocitos, ¿no? Para la corrección número 1 en anemia. Esta corrección nos va a dar el recuento de reticulocitos corregido. En una persona con un recuento de reticulocitos de 9%, una hemoglobina más o menos de 7.5 gramos, un hematocrito de 23, el recuento absoluto es 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, si en una persona los reticulocitos es de 9%, una hemoglobina de 7.5, hematocrito de 23, el recuento absoluto es igual a 9 por 7.5. Todo esto va a dar 4.5%, ¿no? Tenemos una corrección número 2, correspondiente a la vida más larga de los reticulocitos liberados prematuramente en la sangre. Esta corrección nos da el índice de producción de reticulocitos en una persona con un recuento de 9%, hemoglobina 7.5, hematocrito de 23, y el índice de producción de reticulocitos será 9. Tenemos que hacer la regla de 3. 9 por 7.5 sobre 15 es correlación de la hemoglobina, ¿no? Tenemos la segunda corrección que corresponde al tiempo de maduración. Va a ser 2.25. En este caso, para que ustedes puedan entender mucho mejor, en el libro existe la explicación más exacta de cómo poder sacar este valor normal, ¿ya? Pero casi esto no es tan necesario. ¿Por qué? Porque los recuentos en los exámenes laboratorios, ¿no? Entonces, este es el valor normal. Este sí es muy importante porque esto nos ayuda a medir si la persona, en este caso, tiene anemia o no, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a ver es, vamos a hacer lo que es el estudio de la médula ósea, ¿no? Explicar, ¿no? Pueden ser útiles, pero en este caso, si quieren abarcar un poquito más, en los capítulos 103 y 107 de medicina interna se dan datos específicos, ¿no? Entonces vamos a pasar a algo muy elemental y también muy importante, lo cual va a ser la clasificación inicial de la anemia. Esta clasificación se va a dividir en 3 categorías. Una va a ser la causada por defectos en la producción medular, que es la hipoproliferación. Otro en defectos en la maduración de eritrocitos, que es la eritropoiesis ineficaz. Y otro el acortamiento de la vía de los eritrocitos, que va a ser pérdida hemática, hemólisis, ¿no? En este caso, la clasificación de hipoproliferativa se va a observar características en los casos con un índice de producción de reticulocitos bajos, junto con modificaciones mínimas o ausentes de la morfología de los eritrocíticos. En este caso van a ser las anemias normocíticas y las anemias normocrómicas. Típicamente los trastornos de la maduración conllevan una elevación ligera o moderada del índice de producción de reticulocitos, ¿no? Entonces, podríamos ver en este cuadro más resumido, ¿no?
Acá, por ejemplo, vemos la anemia, un recuento de reticulocitos, un índice menor a 2.5 y un índice mayor a 2.5. ¿Qué es lo que va a pasar? Las morfologías de los eritrocitos van a ser tanto normocíticas como normocrómicas, y las microcíticas o las macrocíticas, ¿no? Va a haber hipoproliferativa, ¿no? En las cuales, en estas van a haber las lesiones de la médula ósea, va a haber la infiltración o fibrosis, va a haber aplasias, va a haber deficiencia de hierro, va a haber una estimulación, inflamación y defecto metabólico, y en este caso va a ser lo que es la nefropatía. En estos trastornos, en las micro o macrocíticas, el trastorno va a haber un trastorno de la maduración. En este caso van a ser los defectos citoplasmáticos, deficiencias de hierro, las talasemias, las anemias sideroblásticas, defectos nucleares, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitaminas B12, efectos tóxicos de fármacos y las anemias rebeldes. Pero ya cuando el índice va a ser mayor o igual a 2.5, ya son las hemólisis, hemorragias. En esta va a haber pérdida sanguínea, hemólisis intravascular, defecto metabólico, anormalidad de las membranas, las hemoglobinopatías, va a haber una destrucción inmunitaria, una hemólisis por fragmento, ¿no? Entonces, esto es de una manera resumida la clasificación fisiológica, en este caso, de la anemia, ¿no? Y la CBC nos quiere decir biometría hemática completa, ¿no? La biometría hemática completa. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Aquí está. Hemos visto las anemias o sea, según fisiológicamente, anemias hipoproliferativas y las hemorragias o anémicas, anemia hemolítica. Ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué diagnóstico nosotros establezcamos. Otros pueden ser con un diagnóstico clínico, no leve, en la cual la simple clínica podemos ver que sí necesita una transfusión, o confirmar con un examen laboratorial. Vamos a hablar de lo contrario, que es a lo contrario a la mencionando más que todo, ¿no? Es la policitemia. ¿Y qué es la policitemia? Se define como el incremento del número de eritrocitos circulantes, y este aumento puede ser real o solo aparente, ¿no? Debido a un menor volumen plasmático. Entonces es el incremento de eritrocitos. Puede ser real o aparente, una policitemia falsa o relativa, debido al menor volumen plasmático. Y acá tenemos un breve resumen para poder diagnosticar un paciente con policitemia. Entonces, aquí va a haber el aumento de hematocrito y hemoglobina, ¿no? La medición de masa eritrocítica, ¿no? Puede ser normal, va a haber una eritrocitosis relativa. Cuando va a haber una elevación, la medición de las concentraciones de eritropoyetina en suero. Elevación, medición de la saturación de oxígeno arterial, ¿no? Entonces, si una persona es fumadora, va a haber sí. Entonces hay que medir lo que es la carboximetoglobina. Y si estos van a estar elevados, puede ser una policitemia del fumador, ¿no? Cuando este va a estar bajo la medición de concentraciones de eritropoyetina en suero, podemos diagnosticar una policitemia verdadera, ¿no? Y hay que confirmar con la mutación de JAK2.
Si la medición de la saturación de oxígeno arterial es bajo, hay que hacer una valoración diagnóstica en busca de cardiopatías o neumopatías por EPOC, por grandes alturas, derivación de AB y las intracardíacas. Si no es fumador, hay que medir la afinidad de oxígeno por hemoglobina. En este caso, ¿no?, va a haber un diagnóstico de hemoglobinopatía por aumento de afinidad por el oxígeno. Hay que buscar neoplasias como puntos de origen de producción de eritropoyetina. Hay que hacer una ecografía renal, ¿no?, ver si hay cáncer o quiste renal. Hay que hacer una tomografía computarizada de la cabeza. Hay que hacer un hemangioma cerebeloso, una tomografía computarizada de pelvis, un leiomyoma uterino, y hacer una tomografía computarizada de abdomen, un hepatoma puede haber, ¿no? Entonces hay que establecer siempre un diagnóstico diferencial. No todos los pacientes pueden tener palpitaciones, hay que descartar todos estos casos: es fumador, no es fumador, hay que medir si está elevado, normal, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar lo que es policitemia. Hemos llegado a la parte final. Hemos hablado un poco de policitemia, más el tema era de anemias. Todo esto ha sido extraído del libro de la edición 18 de Harrison. Pueden corroborarlo y es poder estudiar con este mismo tema para poder entender. Se les está dejando 2 videitos de inicio para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de la eritropoiesis y de la hematopoiesis. No te pierdas el tercer tema, que es antibióticos. Te esperamos en el tercer tema. Muchas gracias.